Bienvenidos estudiantes, esta semana vamos a tratar el método científico. El método científico se emplea principalmente para encontrar nuevos conocimientos que son de aporte a la humanidad. No solamente son utilizados en el área de las ciencias científicas, en el caso de las ciencias exactas, tales como la matemática, la química, la física. También incluye ciencias que están relacionadas con los seres vivos, tal como la biología, todo lo que tiene que ver con los medicamentos en la farmacología, sino que también involucra otro tipo de estudios de aspecto social o de aspectos ecológicos, entre otros. Todos tienen en común que siguen una serie de pasos que permite realizar una investigación rigurosa y que en cualquier parte del mundo se sigan siempre los mismos pasos para mantener un orden y los mismos criterios rigurosos para evaluarlos y que otros científicos puedan realizar el mismo estudio en otras regiones. El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero es la reproducibilidad y el segundo es la refutabilidad. Cuando hablamos de reproducibilidad, quiere decir que ese experimento que ha realizado una persona debe ser lo suficientemente claro en cuanto a su método para que otra persona en cualquier otra parte del mundo pueda realizar el mismo experimento y corroborar los análisis de aquel resultado. Entonces, cuando un científico realiza un experimento, eh, este tiene que dejar detallado cómo lo realizó, la cantidad de pruebas, los materiales, si utilizó algún equipo de cristalería, de laboratorio, cuál usó, cuál es el margen de errores que tienen, igual si son equipos electrónicos. De esta manera nos apoyamos en el siguiente pilar de la refutabilidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, si usted estudió el efecto que tiene un fármaco en el cuerpo de las personas y otra persona estudia ese mismo fármaco y encuentra que es nocivo para la salud, pueda refutar el estudio de la otra persona. Cuando hablamos de refutar, no se basa simplemente en características que usted sienta, sino que debe ser algo comprobable a través de números. En este caso podría ser mediante análisis químicos en la sangre de la persona o a nivel celular, dependiendo de a dónde actúa ese medicamento. Entonces, cuando hablamos de refutabilidad, un experimento siempre debe ser capaz de ser, primero, reproducido y segundo, debatido. Si realmente ese científico realizó todos los pasos del método, si las pruebas que realizó no estaban contaminadas, ese tipo de aspectos son tomados en cuenta al momento de refutar un estudio. También puede ser que, de acuerdo a las condiciones climáticas, de acuerdo al estudio, pueda que existan algunas diferencias en diferentes regiones del mundo. Entonces, tal vez en algunos aspectos puedan influir ese tipo de variables. El método científico consta básicamente de 8 pasos. El primero de ellos es la pregunta. Para usted investigar algo, tiene que haber una pregunta la cual no tenga una respuesta obvia o clara o, por ejemplo, alguna suposición. Entonces, se estudia ese problema para encontrarle una respuesta. Por ejemplo,
Usted podría preguntarse por qué los peces de su comunidad están muriendo. Ese resulta ser un problema para usted, digamos que es una fuente de alimento y actualmente se están muriendo de forma masiva y no se sabe con certeza la causa. Ese resultaría ser un problema. Entonces, esa vendría a representar una pregunta, que nos lleva al segundo paso, que es la observación. Ya usted no solamente observa que los peces están muriendo, sino que mira otros aspectos, en este caso en la laguna, en la charca, en el río, en la quebrada. Observa otros aspectos, por ejemplo, el agua, si está clara o si se ha derramado algún químico tóxico. Usted comienza a observar esos aspectos alrededor del afluente líquido del río que puede estar afectando los peces. Cuando se realiza la observación, pasamos al tercer paso, que en este caso es el problema. ¿Cuál es el problema? Que los peces están muriendo. Como ya realizamos una observación, podremos suponer una hipótesis. Por ejemplo, usted podría decir que los peces están muriendo porque se ha derramado un químico peligroso en el agua. Pero para comprobar si esa hipótesis es cierta o falsa, usted tiene que realizar el siguiente paso, que es la experimentación. En este caso, ¿cuál sería? Recoger muestras de agua del río para analizarlas y ver si en efecto hay algún químico que resulte tóxico para los seres vivos. Entonces, cuando los científicos estudian diversas muestras de agua, ellos van a analizar esos resultados mediante gráficas, también puede ser mediante tablas que tengan números, y allí van especificando diferentes valores para analizar ese resultado y determinar si en efecto su hipótesis era verdadera o era falsa. Es decir, la hipótesis es una suposición de qué cree usted que está ocasionando el problema. En este caso, como hablábamos de los peces, pues suponemos que había un químico tóxico en el agua que provocaba la muerte de los peces. Entonces, cuando ya se analizó todos esos resultados, se llega a la conclusión en base a esos números, a la estadística. Y entonces se llega a una conclusión. Vamos a suponer que era cierto que los peces morían debido a un químico tóxico en el agua. Y entonces vendría ya el último paso, que sería la teoría, que trata de describir, explicar o predecir algún fenómeno natural o social. Podría decirse entonces, por ejemplo, que el petróleo es tóxico para la vida acuática en general. Bien, resumiendo, el método científico es importante porque es una forma fiable de adquirir conocimiento. Por ejemplo, cuando se estudia una vacuna, cuando se descubre una bacteria, una planta o un animal, cuando se desarrolla algún equipo tecnológico, todo eso forma parte de conocimiento nuevo que se adquiere a través de esos pasos del método científico, que al final afirma o rechaza una hipótesis propuesta por quién, por la persona que va a investigar. Muy importante recordar que la hipótesis es una suposición que hace el investigador con respecto al problema, de por qué está ocurriendo. Vamos a ver un ejemplo, que es el mismo que tienen ustedes en el taller. En este caso es la vacuna de la viruela.
hace mucho tiempo no existía la vacuna. Entonces las personas morían por una enfermedad llamada viruela. Cabe resaltar también que la viruela existe también en el ganado. Entonces, aquí observamos en la imagen la lesión en una piel de viruela bovina. Cuando hablamos de bovina nos referimos al ganado. Entonces, esta persona se infectó, según la noticia, por la mordedura de un bovino, en este caso de un ternero. Bien, Edward Jenner fue el científico que inventó la primera vacuna. ¿Vacuna para cuál enfermedad? Para la viruela. Él vivió en Inglaterra entre los siglos XVII y XIX. En esa época, pues la viruela era una enfermedad peligrosa para los humanos y aproximadamente un 30% de las personas que se llegaban a infectar morían. Y como ustedes observan en las imágenes, esas llagas se llenan de pus, son bastante grandes y prominentes, así que las personas que sobrevivían a esa enfermedad, pues quedaban con cicatrices o incluso podían quedar ciegos. Bien, la viruela que le daba al ganado cuando era contagiada al ser humano era leve. Los humanos contraían la enfermedad a partir del ganado, de las ubres, cuando estaban colectando la leche. Entonces, Jenner descubrió que muchos trabajadores de las lecherías sostenían que si se contagiaban de la viruela del ganado, se curaban rápidamente y no les iba a dar la viruela que era la que provenía de los humanos. Bien, Jenner pasa entonces al siguiente paso de la observación de la creencia de la inmunidad obtenida a partir del contagio de la viruela del ganado. Entonces, esta observación viene a pasar a ser la hipótesis de él, donde sostiene que las personas que se infectan de la viruela del ganado pueden obtener inmunidad de la viruela de origen humano. Entonces, él comienza a realizar experimentaciones para ver si esa teoría es cierta. Entonces, él extrae pus de la ubre de la vaca para su experimento. Recordando aquí, la hipótesis es el contagio de la viruela del ganado da inmunidad humana. ¿Cuál fue el experimento de Jenner? Él lo realizó en un niño al cual infectó con la viruela bovina, o sea, de la vaca. En el brazo él le aplicó pus al niño y entonces el niño enfermó, pero luego se recuperó totalmente. Después que el niño se mejoró, él tomó material de la llaga de viruela humana y se lo aplicó al niño para ver si enfermaba, pero este había adquirido inmunidad, o sea que no contrajo la enfermedad. Esta fue la primera prueba que hizo Jenner y después la repitió con otros humanos y se comprobó que no contraían la enfermedad. Estos experimentos en la actualidad no son aceptados, así que si Jenner hubiera estado en este siglo actual, pues su estudio hubiese sido rechazado, pero en aquella época era permitido. Entonces, este fue un paso importante para la humanidad porque se logró realizar una vacuna que salvara la vida de muchas personas. En conclusión, su hipótesis fue confirmado, por lo tanto, infectar a una persona con viruela vacuna protege contra una infección de viruela humano. Posteriormente, otros científicos también realizaron la misma prueba y obtuvieron los mismos resultados. Así que se realizaron las primeras vacunas.
¿En qué consistía esta vacuna? Aplicar una cepa más débil, o sea, un virus debilitado e inyectado en la persona para que ésta pudiera tener inmunidad después contra ese mismo virus. Este principio se utiliza para muchas vacunas en la actualidad y el término vacuna proviene de esa primera forma de inmunización con el virus vacuno. Recordemos que vacuno viene de vacas, entonces de allí viene el nombre de vacuna. Eso sería todo por la clase de esta semana. Gracias.